y me llenará de su poder. Es una bendición compartir con usted una palabra. Gracias a nuestro Dios por la bendición de la vida. Pero esta vida que es una bendición también nos presenta situaciones difíciles. Situaciones que nosotros mismos llegamos al punto de expresar aquella palabra imposible. Imposible la situación financiera, imposible la enfermedad, imposible confrontar situaciones de tipo familiar, imposible aquellas cosas que nosotros en la mente cultivamos y creamos en nuestros pensamientos esa palabrita imposible. Imposible hacerle frente a situaciones de cada día en el trabajo, con el vecino, con los hijos. Esas situaciones que a veces nosotros enfrentamos en la vida nos amedrentan, nos atemorizan y llegamos al punto mismo de la impotencia. Usted que me está sintonizando seguramente está enfrentando alguna de estas situaciones. La vida, Dios, tarde o temprano, nos va a llevar a ese punto de enfrentar situaciones imposibles. La Biblia enseña de casos de personas que enfrentaron tal situación. 12 espías un día fueron a ver la tierra de promesa. 10 de ellos, cuando retornaron dando un informe negativo, llegaron a ese punto, declarar, hablar la palabra imposible. Vieron imposible los muros, vieron imposible los gigantes, vieron imposible aquella tierra, vieron imposible ellos poder enfrentar gente de guerra, la cual nunca ellos habían enfrentado. Al fin y al cabo, venían de un país, de Egipto. Su trabajo no había sido la guerra, no habían sido adiestrados para la guerra, sencillamente estuvieron ahí 430 años de esclavos del faraón, y ahora que enfrentan situaciones de esta naturaleza las ven imposibles. Es que en nuestra carne, en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, para nosotros las cosas son imposibles. Estos hombres llegaron a la conclusión misma de murmurar, de declarar con sus labios que se veían al par de la situación aquella que estaban enfrentando como langostas. La Biblia enseña también de otros casos. Imposible para 10 hombres leprosos hacerle frente a la enfermedad. Imposible para la sociedad de aquel tiempo hacerle frente a la lepra. La Biblia enseña de que los hombres estos fueron aislados de la comunión con la gente, porque la lepra era una enfermedad contagiosa. Imposible hacerle frente a aquella situación. La única forma de hacerle frente era aislar a aquellos para que no contagiaran, no contaminaran a las personas. Estos 10 hombres leprosos enfrentaron una situación imposible. Mi amigo, en la vida nosotros enfrentamos cosas de esta naturaleza imposibles. Imposible el problema que no podemos resolver, que ha venido por años congregándome en una iglesia con Biblia, diezmando, ofrendando, hablando de un Dios que todo lo puede, pero al fin y al cabo aquella situación que estoy enfrentando, imposible. La enfermedad que el médico llega a la conclusión y utiliza esa frase desahuciado para hablar en términos comprensivos, imposible hacerle frente, y lo que hace es despachar al enfermo con su familia a darle las últimas atenciones en su vida. La vida se nos presenta así. Llegamos a ese punto donde todo se acabó, al vértice donde no hayamos qué hacer. ¿Para dónde tomar? ¿Qué hacer en esos casos? En esos casos es donde Dios nos habla a nosotros, porque Dios es Dios de las cosas imposibles. La Biblia enseña de aquel grupo de hombres y mujeres que estuvieron 40 años en un desierto. Fueron llevados a los muros de Jericó. Imposible derribar muros. La ciudad se tornaba imposible. Una ciudad amurallada, imposible penetrarla. Pero Dios los había llevado allí. Los había adiestrado durante 40 años. Esta gente venía con una activación diferente. Ellos habían estado con el Dios de las cosas imposibles. Ellos sabían bien que durante 40 años el pie no se les había hinchado, la ropa no se había envejecido, el sustento de cada día lo habían visto ellos. Habían visto el Dios que hace descender maná del cielo, habían visto cómo la roca echa agua del pedernal. Ellos mismos habían visto la gracia, el poder de Dios. Ahora estaban enfrente a los muros de Jericó. A los ojos de cualquier guerrero, a los ojos de cualquier persona, imposible
imposible hacerle frente, pero habían aprendido a creer. 7 días dando vueltas alrededor de los muros de Jericó, y el séptimo día 7 vueltas. Sencillamente esa era la orden y un acto de obediencia. En aquellas personas vieron la manifestación sobrenatural de Dios. Es que Dios nos pone enfrente de situaciones imposibles para que volvamos nuestro corazón a Él, para que aprendamos a confiar en Él. Usted que me está sintonizando en esta hora, que está enfrentando semejantes situaciones que usted mismo con la boca ha confesado y le ha dicho a su esposa, le ha dicho a su marido, le ha dicho a sus hijos, a tu papá, a tu mamá, al jefe, a otros hermanos en Jesucristo o al pastor mismo: estoy enfrentando una situación que es imposible. ¿Será imposible para Dios? Será difícil para Dios. Hay cosas que nosotros mismos nos atormentamos. Llegamos a este punto de marcar aún nuestro futuro mismo con palabras de esta naturaleza. Imposible. Para Dios, mi amigo que me sintoniza, no existe nada imposible. Un viejo hombre llamado por Dios, el apóstol Pablo, se encuentra en una cárcel romana. No hay dinero, no hay amigos, no hay vecinos, no hay parientes, no hay nada que pueda sustentarle. Se encuentra en aquella húmeda cárcel romana, atado con una cadena en un cepo, y dice la palabra del Señor que vino alguien a traerle una ofrenda. Epafrodito, el pastor aquel, le trajo una ofrenda, se la trajo a él, y él le escribe una carta a los hombres y a las mujeres de Filipo de la siguiente manera. Hay un texto aquí muy importante, muy conocido: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo es que ante situaciones imposibles aquel hombre podía decir esta frase: todo lo puedo? La conexión con Dios, eso es lo que necesitamos, la activación con Dios, buscar de la presencia del Señor, buscar el recurso de todos los recursos, Dios mismo. Él es el único medio, es el único camino. Dios vino un día a nosotros, que un día creímos en Él. No nos activó solamente con la salvación eterna, no nos activó solamente con nuestro nombre en el libro de la vida, sino que nos activó con la fe de Él. ¿Para qué? Para hacerle frente a situaciones imposibles. Es que la fe fue diseñada para eso. La fe no fue diseñada para que yo lleve un mote, un título que se llame cristiano. El cristiano está activado con la fe para hacerle frente a situaciones imposibles. Dios mismo es el autor de la fe, el consumador de la fe. Dios mismo activó en nosotros la fe. La fe es sobrenatural y la fe fue diseñada para hacerle frente a cosas imposibles. Le pregunto, ¿qué situación está enfrentando en esta hora? Oramos por fe, desatamos por fe, tomamos las cosas por fe, vivimos por fe, caminamos por fe. La Biblia dice que por fe andamos, no por vista. Un día Dios llamó a un hombre llamado Abraham, y cuando lo llamó Dios a este hombre, Abraham lo confrontó, lo puso enfrente de situaciones imposibles. Imposible que su esposa diese a luz, imposible él en su vejez el llegar a tener hijo, imposible que este hombre encontrase una respuesta. Dios lo puso allí enfrente de situaciones imposibles. ¿Y por qué razón este hombre se llama el padre de la fe? Porque él pudo enfrentar cosas imposibles, pudo decretar con sus labios de que Dios era fiel, de que Dios le había prometido algo y que Dios lo iba a cumplir. Imposible, imposible, imposible que aquella mujer Sara en su vejez diese a luz un hijo. Mi amigo, hay cosas que son imposibles a nuestros ojos, y Dios nos confronta y Dios nos pone en situaciones de esta naturaleza. Por ejemplo, usted que me está sintonizando con ese dolor en el vientre durante años. Para usted es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Usted que ha estado durante años lamentando porque ha vivido siempre de deuda, ha hecho siempre negocios por deuda, nunca usted ha hecho algo en solvencia financiera. Esa situación que está enfrentando a sus ojos es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Él es el dueño del oro y de la plata, y Él sigue haciendo su obra gloriosa. Imposible, la palabra imposible en el diccionario es improbable, inaccesible, inalcanzable, insostenible. No se le puede hacer frente. Ahora, ¿cómo le podemos hacer frente nosotros a situaciones que son de tipo imposible?
Dios con su poder, Él nos activó a nosotros con esa fe para hacerle frente a situaciones que son imposibles. Y Dios activó su palabra, una palabra que venga de la presencia del Señor, para que nosotros podamos caminar hacia nuestra victoria, para que el muro se derribe, para que la cadena se rompa, para que esa maldición del infierno se deshaga. Usted que me está sintonizando en esta hora, Dios tiene para usted una respuesta. La Biblia habla de aquellos 10 hombres leprosos, recibieron una palabra. El Maestro Jesús de Nazaret, nuestro Dios, nuestro Señor, que está vivo y activo, que sigue haciendo su obra gloriosa, porque resucitó de entre los muertos. Él sigue haciendo su obra. Estos 10 leprosos recibieron una palabra. Vayan, muéstrense al sacerdote. La creyeron esa palabra. Es que es allí donde se activa la fe, creyendo. La Biblia dice de esta manera: al que cree, todo le es posible. La Biblia dice que todo lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos de Él. Es que la fe nos mueve a nosotros. Es que cuando nosotros creemos, desatamos y tomamos el favor. Aquellos hombres, dice la Biblia, caminaron y mientras iban, dice, fueron limpiados, fueron sanados. De eso se trata la vida, de enfrentar cosas imposibles y hacerles frente con el poder de Dios, mediante la fe que Él ha activado en nuestras vidas. La Biblia habla en Isaías: vengan, compren sin dinero, hagan negocios sin dinero. Entonces, ¿cómo es que se hace negocio sin dinero? La fe. La fe para eso sirve. La fe sirve para hacerle frente a situaciones imposibles. La fe sirve para desatar el favor de Dios. La fe sirve para tomar aquello que nos pertenece a nosotros y que Satanás se ha robado. Jesucristo nuestro Señor nos da a nosotros esta victoria, esta grande victoria. El cristiano tiene que enfrentar situaciones que son difíciles. Usted que ha confesado con su boca: es imposible esta situación, le digo, para Dios no existe nada difícil. Todas las cosas son posibles para Dios. Dios dice de la siguiente manera a todos aquellos que un día creímos en Él. Dice Dios: porque yo te tomé de los confines de la tierra. Te llamé, dice, y no te deseché. Eso lo hizo Dios. Dios nos trajo a esto. No temas, dice, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, siempre. Él es Dios de siempre. De los momentos gratos, de los momentos agradables, pero también de los momentos difíciles. Cuando hay risa, pero también cuando hay lágrimas. Cuando hay situaciones probables, pero también cuando hay situaciones improbables, insostenibles. Dice Dios de esta manera: yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Usted que me sintoniza, le pregunto: ¿qué situación está enfrentando en esta hora? Este momento es el momento más preciso para volver el corazón a Dios, para poner nuestra mirada, nuestra mente en Dios. Dios tiene para usted en esta hora una respuesta. No vuelva a pronunciar esa palabra imposible. Al contrario, confiese conforme a la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios está en este lugar. La unción de Dios está y me quiere llenar, y me ungirá y me